conocemos bien qué tenemos que aplicar, lo que resta es un poco de geometría, nada más, o sea, análisis de geométrico. Como hoy me preguntaron también, hay ciertos ejercicios que no están, que no tienen resultado numérico, sino que justamente la idea está para que sea un resultado analítico, en donde uno pueda jugar con los parámetros y decir, bueno, a ver, si aumento esto, ¿qué es lo que ocurre? Si disminuyo, ¿qué es lo que ocurre? No es el caso de este ejercicio. El caso de este ejercicio nos está diciendo que, bueno, calculemos y demos un número. ¿Cuánto es el valor de H para dos condiciones? Pero van a encontrar algunos ejercicios de la práctica 1, 2 y creo que de esta, donde no hay un valor numérico, ¿no? Sino que hay un valor empírico en el cual nos da el concepto de lo que tiene que pasar. Los otros dos ejercicios que están responden al mismo tipo de metodología. La señal de antena se refleja un ángulo de 70 grados, o sea, ahí no tengo los mismos casos, no tengo la cantidad, tengo un ángulo respecto a la normal, con un edificio de 200 metros que está por acá, que es el punto de incidencia. ¿Para qué valor de frecuencia se generaría una interferencia destructiva entre el rayo directo y el reflejado? O sea, entre este rayo, que viene a ser el directo, y este, que es el reflejado, que pasa en este punto, ¿no? En el punto de reflexión. Acá le da la distancia, se da otras características del ángulo o sea que geométricamente tienen todos los elementos como para poder hacer el cálculo. Y por supuesto, el cálculo va a estar referenciado a la cantidad de ondas que se encuentren y referenciado a la fase de esa zona. El último ejercicio que está por acá habla de exactamente lo mismo, pero me pregunta la interferencia destructiva. O sea, la información que requerimos para poder resolver este tipo de ejercicios normalmente es ver bien lo que se solicita en función de la geometría del espacio y luego aplicar algunas de estas fórmulas que estábamos comentando. Bueno, creo que con esto son dos ejercicios de interferencia que pueden hacerlo, y la idea está que yo dé todo esto porque como la próxima clase es el parcial, que por lo menos estos dos ejercicios los tengan lo más claro posible, porque si hay preguntas, sean preguntas, digamos, en la semana sencillas, digamos, que ya las hemos charlado ahora. En ese caso, por eso no hay más ejercicios en esta práctica, solamente están aquellos que consolidan la teoría que estuvimos charlando. Bueno, seguimos entonces con el siguiente tema, que es el tema de difracción. Podemos analizarlo como lo siguiente. Una onda puede rodear un obstáculo. Mira qué interesante. O sea, yo tengo una onda que viene, acá tengo un obstáculo, ¿no? Vamos a poner este obstáculo, y parece que esta onda que tengo, que está llegando a este obstáculo, se puede alejar de su condición normal. La condición normal, ¿cuál es? Su comportamiento rectilíneo. Es decir, que si yo llego a un edificio, esta onda se va a reflejar, si es perpendicular o si es oblicua, se va a reflejar y no va a pasar para el otro lado. Lo que dice que justamente la onda puede rodear un obstáculo, es decir, que aparentemente esta señal puede hacer este efecto, ¿no? Y volver para aquí. Bueno, esto es justamente el efecto de difracción, que es la que vamos a estudiar. Para empezar a analizar el tema de difracción, nos tenemos que poner con el caso de una señal que viene de muy, muy lejos, y esa señal que viene desde muy lejos, acá la pongo desde el infinito, va a tener una propagación con un frente plano, ¿no? Es el frente plano. En realidad, esa propagación de frente plano es cuando yo tengo un frente de onda esférico. Yo tengo acá la señal, que es generador de señal, y esta señal va a emitirse para todos los lados, es decir, acá en este caso va a ser una esfera que va a emitir para todos lados porque es un punto omnidireccional, y lo que se van a formar son señales que forman el campo esférico alrededor de esa señal, y en el infinito cada vez esta señal va a ser, digamos, de alguna manera van a quedar con frente plano. O sea, que no es más que esto, lo que llamamos el campo cercano
y por supuesto lo vamos a ver con el campo cercano de una antena en las próximas clases, y con el campo lejano que puede ser un campo lejano a la recepción de una antena. Supónganse las señales que están llegando desde un satélite, hay un recorrido bastante importante que no tiene nada que ver con una onda de tipo esférica de salida directa, que eso sí lo vamos a encontrar en cualquier tipo de comunicación que vamos a encontrar, digamos, sobre la Tierra. Entonces, lo que ocurre es, acá viene la onda plana, ¿no es cierto? Y aquí hay una abertura de este elemento, y a partir de esa abertura va a aparecer una onda esférica que se va a trasladar, como dice acá este dibujo, hacia todas las direcciones. Es decir, ¿qué es esto? Bueno, acá tengo el punto de inicio de esa onda, y esa va a aparecer los frentes de onda esféricos, y por cada punto del frente esférico, observen, va a aparecer una nueva onda. Para este, por ejemplo, que está acá, aparece esta; para este que está acá, aparecerá esta, y así sucesivamente, con lo cual se puede hacer la sumatoria de esas ondas y aparece lo que ya se llama entonces un frente de onda esférico que se está transmitiendo. Entonces, el efecto de difracción va a tener que ver con estas características que estamos viendo. Entonces, la cuestión, ¿qué ocurre cuando un frente de onda se encuentra con un obstáculo? Yo tengo acá una señal, esa señal está transmitiendo, y acá tengo un obstáculo. Si detrás de este obstáculo tengo un receptor, el receptor estará sin señal. Es decir, nosotros tenemos condiciones, como en este caso una señal que tiene una montaña, y acá va a haber una zona donde teóricamente no va a haber señal. O en el caso, si esta es la Tierra y yo hago una línea en forma tangencial a la Tierra, me va a aparecer toda esta zona donde en teoría no hay señal. Pero justamente por el efecto de difracción, toda esta zona son zonas de difracción, o sea, zonas donde van a aparecer señales a partir del efecto que estuvimos analizando. ¿Cuál va a ser el efecto? Bueno, en este punto, por ejemplo, acá, en este punto, en este vértice y en este otro vértice, va a aparecer la posibilidad de generarse, como aparece aquí, las señales correspondientes a una difracción, o sea, esa señal aparecerá acá nuevamente, con lo cual el receptor que habíamos puesto aquí va ahora a tener señal. Entonces, aquí tenemos un efecto de difracción en la cual colabora para que haya un tipo de señal particular. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Bueno, si nosotros tendríamos este frente de onda, por acá, tengo este frente de onda aquí, tengo este frente de onda, vamos a analizar hasta acá, después en la próxima filmina vamos a ver este caso, pero tengo este frente de onda donde tomo solamente digamos, este rayo, el rayo que lo llamé 2, el rayo que lo llamé 1, el rayo que lo llamé 0, el rayo que lo llamé menos 1, y el rayo que lo llamé más, sería menos 2 aquí. Cada uno de esos rayos en el punto B, los rayos que salen de este plano A, en el punto B se reúnen. ¿Y de qué manera? Bueno, acá hice un análisis vectorial, en el sentido de que el primero que se suma es este, que es un vector que va con la dirección del punto 2 y con una cierta amplitud. Como está más lejos, se supone que la amplitud que tiene es menor que los demás que están un poco más cerca del punto B. El caso de este vector, que está de aquí hasta acá, estaría sumando la contribución del valor que sería menos 1. El que está en 0 estaría sumándose con un vector de esta forma, el que está en 1 con esta, y el que está en 2 con esta. Y logramos la sumatoria en el punto B de todas esas contribuciones, va a generar un vector, que sería este, que va a hacer que la propagación de la señal se mantenga.
Por supuesto, esto es nada más que un punto, en realidad va a haber en cada uno de estos puntos, en 2, 1, 0, menos 1, menos 2, un frente esférico que va a continuar. Pero acá estamos comprobando lo que ocurre con todas esas señales. Acá les dejo una cuestión para pensar, que dice, ¿qué pasa si las fases de cada uno de estos serían distintas? Bueno, veremos eso por ahí en esta próxima filmina. ¿Alguna consulta? No. Bueno, ahora sí vamos a analizar qué pasa en el borde, o sea, en este borde. Acá tengo una interferencia, o sea, lo que yo tenía puesto en el anterior, ahora voy a hacer el análisis en ese punto. ¿Qué contribuciones tengo en este punto B cuando tengo las distintas señales? Acá ya tengo la señal de 2, la señal de 1 y la señal de 0. Entonces, ¿qué señales voy a tener en condiciones? Bueno, la señal de 0, que va a ser la señal de más amplitud, porque es la que está con mayor potencia. La señal de 1, que va a ser una señal que está yendo hacia, o sea, con un ángulo que va hacia abajo. Y la señal de 2, que es otra señal que va a sumarse con respecto a estas señales anteriores. La resultante, ¿cómo es? Observen, la resultante es una resultante que hace la suma de todos estos vectores y va hacia abajo. Es decir, quiere decir que en este punto, que fue el punto de intersección de todos estos valores, a través del efecto de sumar cada una de las contribuciones del frente de onda, se generó una nueva onda y que esa onda se ve claramente que va hacia abajo. Es decir, si yo pongo más elementos, supongamos que tengo un frente de onda que también tenga contribuciones de acá, más contribuciones, aunque sean más chiquitas, esas contribuciones van a ir sumando y va a hacer que la señal en el punto B llegue hasta otro punto más bajo. Entonces, el efecto de una interferencia física, como puede ser un edificio, una montaña, va a verse resuelta, o mejor dicho, del otro lado, en la zona de difracción, se va a ver resuelta en función de la aparición de este efecto que se va a llamar difracción. En los libros de texto normalmente van a aparecer, es decir, voy a tener esta la señal donde se transmite, que está acá, donde se recibe, acá tengo una caracterización de donde estos puntos que yo estuve sumando, puede ser que sea un punto de suma, ya acá estamos hablando de interferencia de la sumatoria de señales. Entonces puede haber señales que van a estar todas sumándose y otras que se van a sumar y restar. Con lo cual van a aparecer zonas, esto que está acá es el plano P, visto de frente, con lo cual lo que tengo acá es solamente uno de estos círculos, en donde tengo acá el R1, R2 y donde hay lugares como las partes negras donde hay más señal porque la contribución de todas esas señales fueron positivas. Y lugares, como son la parte blanca, donde la contribución hizo que se interfieran en forma destructiva. Entonces va a aparecer señales, y a estas señales que aparecen acá van a ser definidas a través de lo que se conoce como radio, y como el estudio lo hizo Fresnel, van a estar llamados como radio de Fresnel. Aquí matemáticamente podemos jugar un poquito con esta expresión y vamos a encontrar que cada uno de los radios de Fresnel van a estar dados, n corresponde al radio de Fresnel correspondiente, ¿no? Rn, si es el inicial, será el R0, va a estar dispuesto en función de las distancias que hay entre donde tenemos este lugar, por ejemplo, en este caso, esto podríamos considerar como una hoja que está trabajando entre dos puntos, el emisor y el receptor. En ese lugar va a tener una distancia de 1, hasta el receptor tengo la distancia de 2 y la suma de los dos valores. Y va a depender de la longitud de onda de la señal que va a aparecer acá. ¿Por qué longitud de onda? Ya dijimos, esto es una señal que se recorre en el espacio, no en el tiempo. O sea, en el tiempo va a haber una variación constante. Ahí es lo que ahí tienen que recorrer bien es lo que es camino óptico. Vayan para atrás, vean camino óptico y podrán
comentando un poquito más detalles sobre lo que estamos charlando acá. Aquí vemos un encuadrito, pero que habla exclusivamente de señales de frecuencia del espectro visible, banda X y frecuencias y otras frecuencias. Esto, los que tuvieron físicas se recordarán por ahí un efecto de difracción que tiene que ver con siempre con la luz. Por ejemplo, si tienen algún indicador luminoso de tipo láser, podrían hacer algún tipo de experiencia y ver justamente que aparecen este tipo de lugares donde hay más señal o menos señal en una, por ejemplo, ponen el rayo láser, ponen la mano en el medio y tratan de que entre los dos dedos pase el rayo láser, y teóricamente, si no hay condiciones de luz, etcétera, etcétera, van a ver sobre la pared reflejado una señal importante y a los costados señales un poquito más chiquitas. También hay algunos láser que tenían algunas figuras. Si observan el láser contra una pared de esas figuras, van a ver que también esas figuras se repiten. Ese efecto es de difracción y en realidad están poniendo adelante del láser una figura con realizada esa figura para poder determinar algo particular, pero lo interesante de eso es encontrar que hacia abajo, hacia el costado izquierdo, derecho, van a encontrar señales de menos intensidad, pero exactamente igual. Ese efecto es justamente el efecto de difracción, como un ejemplo en las señales de luz. Bueno, entonces, lo que aclaramos recién, la fórmula general va a estar dada por esto, y van a definir con esto todas las zonas de Fresnel. Una cosa importante, tanto para esta fórmula como para todas las fórmulas que van a utilizar, en este caso, en estas tres primeras prácticas, tengan en cuenta qué unidades se utilizan en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque dependiendo de las unidades que nosotros estamos trabajando, vamos a tener valores completamente distintos de un coeficiente que aparezca por acá adelante. Vamos a los hechos. Por ejemplo, esto lo pondría en los ejercicios. Vamos a dejo por acá. Entonces, es decir, no tengo, lo tenía en otra filmina que la quité. La idea está entonces que este coeficiente va a depender si lambda está en metros, si d está en metros, o si lambda está en kilómetros y d en metros. Entonces, tengan cuidado con el manejo de unidades de cada fórmula que utilicemos. ¿Cuáles son los elementos más importantes? Bueno, que esté todo en la misma unidad de metros, kilómetros, hectómetros, que esté todo en la misma unidad de frecuencia, megahertz, gigahertz, que esté en la misma unidad de superficies, y eventualmente los índices correspondientes son los que nos van a ayudar a corroborar ese tipo de valores. Es una cosa importante porque por ahí hacen todo un desarrollo y pusieron uno de los factores con un valor distinto, y ese valor distinto hizo que el resultado sea equivocado. Y si, por ejemplo, ponemos algún ejercicio donde tengamos que calcular un radio de Fresnel y hacemos eso, si no ponemos bien las señales correspondientes a las unidades que uno necesita, posiblemente quede el ejercicio mal porque se puso en ese momento una forma de medición distinta. Bueno, este ejemplito que está acá daría las condiciones de la potencia, ¿no es cierto? E0, ¿ven? En forma logarítmica, E sobre 0, está dado en decibeles, y lo que está representando es la relación entre esta altura, que sería, este es el obstáculo, este es el transmisor, este es el receptor. Esta es la altura entre el rayo que une el transmisor con receptor con este obstáculo, que en este caso está determinado como un triángulo, puede ser cualquier elemento. El radio de Fresnel va a estar dado con esta fórmula y con lo tanto va a ser necesario calcular a ver si esta señal que yo tengo acá entre el transmisor y el receptor
pasa o no el primer radio de Fresnel. La idea básica, vamos a poner por esto, es que al menos si yo tengo la seguridad de que el radio de Fresnel, el primer radio de Fresnel está sin interferencia, la señal a la salida, o sea, mejor dicho, en el receptor va a ser muy buena. En el caso de que haya variaciones, bueno, la señal va a ir bajando. Miren acá, se hicieron las fórmulas correspondientes y acá tengo la señal a partir de una condición de una altura donde el radio de Fresnel es mucho más chico que este valor de H, y para este lado en donde el radio va a ser mucho más grande. Este es un esquema solamente explicativo, porque nosotros lo que vamos a utilizar es un esquema como este, que tiene que ver con la referencia de la ITU 526. Esta reglamentación la van a tener, como dije recién con otros temas, no es el tema específico para poder hacer un cálculo de enlace, pero solamente vamos a hacer acá en la parte de difracción, vamos a poner un poco de luz, en la parte de difracción que responde a este trabajo práctico, vamos a hacer el análisis exclusivamente para ese, se llama de filo de cuchilla, es decir, vamos a ver aquí, la condición de la obturación, ¿no? Va a aparecer, acá tengo el transmisor, acá tengo el receptor, y esto va a determinar cuánto se oculta del rayo el radio de Fresnel en función de esa comunicación. En este caso está separado. Para hacer las cosas más sencillas, en la ITU aparece este coeficiente de nu, ese coeficiente con la letra Y nu, que es función de este gráfico, para normalizarlo. Por aquí también hay una ecuación para casos en donde el valor de nu es menos 0,07, o sea, menor, o sea, entre este valor, o sea, en realidad lo que está dando es prácticamente el formato de esta pendiente, como para poder calcular los valores de y no tener que estar usando la tabla. Como la tabla es una herramienta que vamos a tener accesible para el día del parcial, bueno, tranquilamente podemos decir, bueno, si yo tengo una condición de un radio tal que aparece en esta condición de 1, la cantidad de decibeles que se van a perder son 14. Si en el caso el radio de Fresnel está trabajando dentro de las características con valores negativos, bueno, como ven acá, la cantidad de decibeles de pérdida va a ser 0, o sea, no va a haber decibeles de pérdida. La idea de esto, entonces, de difracción, lo vamos a manejar técnicamente con la cantidad de decibeles que se pierda o no en función de la obturación del rayo central. Entonces, acá tiene que ver con un poco lo que les comentaba. Es decir, hay distintos tipos de fórmulas y cada una de esas fórmulas tendrá una característica respecto a el valor de la distancia, el valor de lambda. ¿Cuáles usamos acá? En realidad, cualquiera de ellas, dependiendo, casi seguro vamos a utilizar esta, para no tener que trabajar sobre los ángulos y alguna cosita más. Pero bueno, puse todas y en realidad lo que está puesto acá no es más que lo que me dice la información del ITU, para poder hacer cálculos para distintas frecuencias y con interferencias correspondientes. Bueno, en estos últimos minutos que tenemos, hagamos un análisis de los ejercicios de difracción que tienen en la práctica. ¿Cuáles serían? Bueno, yo acá pasé los ejercicios. Acá en amarillo les dejo algunas otras preguntas que no están puestos en la práctica y que se pueden ampliar en función de lo que vemos acá en el ejercicio. Veamos qué pregunta cada ejercicio. Dice, entre una antena transmisor receptora separadas 10 metros, la separación entonces son 10 metros va a ser la diferencia entre este y este. Esto tranquilamente puede ser un desarrollo para una casa. Se interpone un plano equidistante de ambas, o sea que lo que me está diciendo es que la distancia esta R1 es igual a la distancia R2.
situado a 10 centímetros de la línea de visión directa. O sea, que entre este punto y la línea de visión directa tenemos 10 centímetros. ¿Para qué frecuencias disminuirá la señal con respecto a la que se recibía en ausencia del plano? O sea, primero tenemos que ver, bueno, que hay una señal sin el plano determinada. Pero ¿qué ocurre? O sea, ¿cuánto se va a perder cuando yo tengo una frecuencia de 8 MHz, 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz con esta interferencia? ¿Qué es lo que tenemos que realizar acá? Y calcular para cada una de estas frecuencias el radio de Fresnel correspondiente. Seguramente aquella de las frecuencias que tenga un radio de Fresnel que sea mucho mayor a los 10 centímetros, seguro que va a tener señal del otro lado. Igual va a haber una, vamos al grafiquito, a este. Dependiendo de eso, 100 vamos a tener, porque están obturándose, vamos a estar en esta condición, esta condición que va para estos elementos. O sea, seguro que vamos a tener una interferencia. Solamente cuando el rayo puede pasar, vamos a tener 0, pero en las condiciones que estamos viendo ahí, si está el rayo directo, va a haber alguna interferencia, con lo cual va a ser la posibilidad de esa interferencia va a tener una cantidad de decibeles, y esos decibeles son los que estaremos calculando. Entonces, la primera parte del ejercicio es aplicar los radios y hacer un análisis que pasa esos radios con esta altura de 10 centímetros. En el segundo ejercicio dice, desea establecer el enlace de 10 kilómetros, ya nos fuimos de 10 metros a 10 kilómetros, con equipos de cuya frecuencia es de 915 MHz, ya estamos casi en el giga. El perfil de camino indica que el punto más alto está a 3 kilómetros del receptor y respecto al nivel de la línea de visión directa que une el transmisor con el receptor, y está a 18 metros aproximadamente. Las preguntas típicas son: ¿cuál es el radio de la primera zona de Fresnel? ¿Cuál es el porcentaje de obstrucción? ¿Y cuál es la pérdida de difracción? Con lo cual, mismas formulitas, mismo gráfico para poder hacer análisis. Ahora hacemos el gráfico como para que quede claro para todos los ejercicios. Las preguntas adicionales, qué porcentaje del radio de la primera Fresnel respecto al valor tiene, según el gráfico, cuál es la pérdida, eso ya lo hicieron, porque si no, ya estamos usando esto. Se puede considerar el enlace realizable o no realizable, o sea, preguntas adicionales que son realizadas sobre esa expresión. Los otros dos ejercicios que tienen de difracción son estos, en donde, de vuelta, hay todo un trabajo de transmisor, receptor, altura de antena, frecuencias. En el primero de los dos ejercicios dice, determine la atenuación en base a la frecuencia elegida. O sea, acá tengo 4 frecuencias y yo quiero que de esas 4 frecuencias elegir una que permita que haya comunicaciones. En el otro ejercicio, también de vuelta, distancias, la onda correspondiente a una altura, sería la altura del obstáculo, las distancias entre el transmisor y el receptor, la frecuencia correspondiente, y lo que pregunta es determine la altura que colocaría las antenas tal que la atenuación generada en el edificio sea nula. Entonces, los esquemas de utilización y de trabajo van a estar dados por este esquema, ¿no? Este esquema es algo genérico que lo van a encontrar en cualquier publicación, en donde está la antena transmisora, la antena receptora, la interferencia, y acá está, en realidad no tendría que haber puesto primera zona de Fresnel, sino zonas de Fresnel, que estarían, en este caso, si fuera así, esta señal estaría solamente dejando el rayo directo y permitiendo que la primera zona de Fresnel pueda llegar la señal en parte del rayo directo y algo de la parte superior de esas señales. Entonces, la altura H sería la altura que está este edificio, y en forma genérica, como dije, para los otros ejercicios, nos va a permitir hacer el análisis a través de las, de las ecuaciones que habíamos dado. Y acá tendríamos que ver, acá está la raíz cuadrada de n por lambda de 1,2, todo se pone en metros.
Si yo pongo algo en otra unidad, bueno, tendré que realizar, por ejemplo acá, el valor del radio de Fresnel, teniendo en cuenta D en kilómetros y F en gigahertz, aparece el numerito de 17,32, donde cada uno de esos valores responde a valores en kilómetros y en gigahertz. En el caso aparece acá otro numerito mágico, 8,657, está dado en kilómetros y también en gigahertz, en donde hay una característica distinta que tiene un 4 que viene del 2πf correspondiente, que no fue anulado. Es decir, la cuestión es, acá esta está cuestionada en el vacío, esta también, esta sería la más genérica, en donde el valor de F, tengan en cuenta que debe depender del valor de epsilon, el valor de epsilon que tenga el espacio que esté recorriendo acá. Como había un ejercicio donde yo tengo una nube, o tenemos agua de una lluvia intensa, una llovizna, o sea que ahí va a cambiar el valor de F. Todo eso entonces, unido a lo que vimos en la clase pasada, con las condiciones de interferencia, más estas condiciones de fracción, nos están dando idea de lo que pasa en una comunicación entre el transmisor y receptor, sea en el espacio, como casi todos los ejercicios que lo tuvimos, o en el espacio confinado a una casa o a nuestro ámbito cercano, ¿no? Como comentarios, justamente los laboratorios vamos a hacerlo con trabajos de interferencia de ámbito cercano. Como no podemos hacerlo presencial, vamos a hacer algún tipo de ejercicios y alguna charla teórica respecto a algunas proyecciones de video, algo como para poder ver un poquito más claro todo esto. Bueno, son 6:30, estamos en el tiempo justo, así que si es necesario y alguna pregunta, me quedo para contestarles. Si no, nos mandan un correo electrónico, tanto a mí como a Marcelo como a Cristian, y tratamos de resolver la pregunta por correo electrónico. Y si son varios los que tienen esa misma duda, generaremos alguna reunión en Meet, en Zoom, en alguna de estas elementos para poder vernos y poder conversar particularmente. Así que bueno, queda del lado de ustedes que puedan hacer los ejercicios y que nos consulten para cualquier tipo de inconveniente que tengan con ellos. La idea de este primer parcial va a ser justamente saber conceptualmente qué cosas de física tengo que conocer para poder hacer un enlace de un sistema de comunicaciones inalámbricas. En el segundo módulo vamos a empezar a ver todo el trabajo de propagación, todo el trabajo de antenas y empezar a hacer algún tipo de enlace entre transmisor y receptor, teniendo en cuenta todo esto que vimos, más alguna otra cosita que nos falta ver de antenas y de propagación. Bueno, chicos, los dejo con la posibilidad de... Voy a dejar de compartir la pantalla. Creo que ahí estamos. Si tienen alguna duda, lo podemos charlar, y si no, los dejo... el examen va a ser a través de CDG. Sí, van a tener que tener la plataforma CDG funcionando, porque ahí vamos a poner la información para los ejercicios. Va a haber cuestionarios, puede haber alguna pregunta tipo multiple choice, pero en función de la resolución de un ejercicio. Y vamos a reunirnos a las 5 para empezar el parcial. Y yo voy a dejar abierto el micrófono para cualquier consulta que cada uno de ustedes puedan tener en los ejercicios correspondientes. No sé, Marcelo, si querés comentar alguna cosita de esto que preguntan. No, básicamente lo que ya había repetido usted, que va a ser, multiple choice, abarcando conceptos generales. No va a ser nada puntilloso en el sentido de calcular valores muy finos. Lo importante es que sepan el concepto general, o sea, repasen los conceptos generales que estuvimos hablando, y con 1 o 2 ejercicios que se van a plantear, poder contestar los múltiples choice. Correcto. O sea, por supuesto, tener idea clara de los grandores de las medidas, ¿no? Es decir, creo que ahí, dentro de la parte conceptual, también está, conocer bien los grandores de los distintos valores, tanto dado en ángulos,
digamos, cada uno de los valores que aparecen en metros, kilómetros, en el valor de epsilon de la velocidad de la luz, etcétera. O sea, tengan en cuenta que esos numeritos son muy importantes. Una cosa es 10 a la más 8 y otra cosa es 10 a la menos 8. Y si eso, por ahí hay una equivocación de ese estilo, lamentablemente los servicios van a estar mal y por lo tanto la evaluación está mal. O sea, tengan en cuenta bien, tener bien detallado todo este tipo de en el cálculo que van a hacer, muy sencillo, tenerlo bien en cuenta. Bueno, como os dije recién, si alguno tiene alguna duda, se puede quedar en la charla. El resto, por supuesto, está libre de poder realizar, irse a otra clase. No sé si creo que había otra clase para algunos. Nos vemos entonces. El tiempo, por acá otra pregunta que había. ¿Cuánto tiempo tenemos que resolverlo? Vamos a ir dando las pautas de tiempo por cada ejercicio. O sea, vamos a decir, bueno, miren, esto tenemos que hacerlo en tanto tiempo, este otro, y vamos a ir cambiándole seguramente las condiciones de cada de ejercicio en ejercicio. ¿Ok, Solange? Perfecto. Bueno, hasta luego, nos vemos hasta el miércoles próximo. Hasta luego. Chao, profe. Chao, nos vemos.